Hola a todos y bienvenidos al análisis de la serie Analo Horror sobre Batman llamado The Bat. No les voy a mentir, quedé sorprendido cuando algunos usuarios mencionaron la existencia de una serie de este estilo sobre el héroe de Gotham City. Lo más irónico es que el villano de esta historia no es el Bromas u otro personaje conocido, sino el mismo Batman. La primera cinta tiene por nombre El incidente del murciélago 1959. Comienza señalando la fecha del 26 de abril de 1959, 20 años después de la muerte de Thomas y Martha Wayne, los padres de Batman. The Elizabeth Arkham Asylum, institución psiquiátrica, fue cerrado después de que se viera una figura misteriosa cerca del techo del edificio, mostrando un metraje recuperado del anuncio del confinamiento. Attention, all staff at this time, just follow all lockdown procedures. There has been a disturbance in the roof of the building. The GCPD Gotham City Police Department and Arkham Security has been called to assess the situation. Follow all procedures for the following patients. Patient number 83357 alias Waylon Jones Killer Croc. Patient number 97567 alias Kirk Langstrom the Man-Bat. Patient number 72679 alias Dr. Pamela Lillian Isley, Poison Ivy. Patient 0, alias John Doe, the Joker. This alert will keep playing until the situation has been resolved. Los testigos describieron al individuo como un hombre vestido con un traje de murciélago, oculto en un rincón oscuro. Aquí hay una interpretación del artista. Testigos informan que se vio al hombre caminando hacia el área de contención especial. Se decía que murmuraba justicia y parecía desnutrido, como si hubiera estado aislado de la tierra durante un largo periodo de tiempo. Después se oyeron gritos desde las celdas, pero nunca más se le volvió a ver. No se fue por donde vino, simplemente desapareció de la nada. Sin embargo, lo que dejó atrás atormenta a la ciudad de Gotham incluso hasta el día de hoy. De los 4 pacientes en contención especial, solo el paciente 0 sobrevivió, es decir, el Joker, y el resto fue horrible y perturbadoramente asesinado, cada uno marcado con un símbolo de murciélago. Todos los cuerpos estaban cuidadosamente dispuestos en forma de murciélago. Cada uno de los 3 pacientes tenía cuerpos anormales, pero todas las anormalidades fueron eliminadas. A Jones y Isley se les quitó la piel, y a Jones también le quitaron los ojos y dientes, y Isley fue descubierta calva cuando originalmente tenía pelo rojo intenso. A Langstrom le amputaron los brazos y sufrió un traumatismo contundente por un tubo, así como un objeto punzante con forma de murciélago empalado en su pecho. El paciente 0, el Joker, no fue tocado, pero quedó en un estado mental aún peor que antes. Sus médicos nos informaron de sus dibujos del hombre y dijeron que no deja de hablar de él y que está listo para cuando regrese. Esta es la imagen que dibujó. En resumen, la figura disfrazada como Batman irrumpe en el centro psiquiátrico, desencadenando asesinatos brutales, dejando vivo al Joker. Esta introducción establece a Batman como una figura de terror en lugar del héroe que todos conocemos. La siguiente cinta comienza mencionando que ha pasado un año desde el incidente del murciélago y ha habido más avistamientos de Batman, como lo llaman ahora. Hay tanta gente por ahí con gorras y máscaras que hacen más daño que bien, como el chico Scout azul en Metrópolis y el chico rápido de Central City. Es extraño que fuera el mismo día de los asesinatos de los Waynes hace 21 años. Ese pobre Bruce, antes de desaparecer, se decía que tenía un comportamiento extraño. Según el director ejecutivo de Kord's Industries, Ted Kord, un amigo de Bruce Wayne, nunca superó la pérdida de sus padres, apenas comía o bebía, y tenía ideas locas de restaurar el orden en Gotham. Después Kord me dijo que el edificio Kord en la Isla de los Fundadores se había quemado, con todos adentro. Aquí está una foto de Bruce antes, y esta es la última imagen grabada de Wayne. Algunos piensan que está muerto, otros que volvió a viajar por el mundo y la foto no era de él, pero hay algunos, incluyéndome a mí, que piensan que nunca se fue, y que él es Batman.
Después de todo lo visto, ya podemos formular nuestra primera teoría. Se sabe que en la historia original de Batman, el asesinato de los padres de Bruce cuando era niño, perpetrado por un criminal en un callejón, es el evento crucial que lo lleva a convertirse en el futuro en Batman. Con el paso de los años, Bruce se prepara exhaustivamente tanto física como mentalmente para su futura misión de combatir el crimen, enfatizando su firme adhesión al principio de no matar a los criminales. En esta serie Analo Horror ocurre todo lo contrario. Según las características proporcionadas, Batman busca impartir justicia quitándole la vida a los criminales, ya que en este universo, esa es la percepción que tiene para administrar la justicia. Mientras que en la historia original, Batman teme transformarse en aquello contra lo que lucha, valora la vida humana y respeta el sistema legal. En esta serie Analo Horror se ve consumido por la venganza hacia los criminales que arrebataron la vida de sus padres, buscando aparentemente su exterminio. Citizens of Gotham, welcome to the GCPD's instructional presentation. The topic of today's presentation is on what to do if a loved one is missing. Losing a loved one is a troubling experience. Here are steps to take to ensure this doesn't happen. Step 1. Keep an eye on them at all times, especially children, so that they don't get away and you lose them forever. You don't want that to happen, do you? Step 2. Lock all your doors and windows so they don't go out. Don't let them make contact with the bat under any circumstance. It will harm you. 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 Esta cinta añade una capa adicional a la trama. Batman secuestra niños, desconociendo el propósito del por qué lo hace. No sería incorrecto inferir que, debido al trauma que experimentó al presenciar la muerte de sus padres a manos de un criminal, Batman podría estar secuestrándolos para protegerlos, aunque quién sabe, podría haber una razón más perturbadora de fondo. La siguiente cinta comienza con la persona que filtra la información, diciendo que no debería hablar de esto, aclarando que intentó todo lo que pudo para sacar esto sin que lo atrapen. Batman es Wayne, o lo era. Parece como si el lado Bruce de él se ha ido y solo queda el murciélago. Su cuerpo está más desollado, pero aún posee su fuerza y agilidad. Lo más probable es que use algún tipo de droga. Los avisos de él solo han aumentado en los últimos 2 años. El último incidente fue un niño pequeño que caminaba a su casa desde la de sus amigos, cuando lo vio en un callejón. Esta es la imagen que tomó. La única ventaja de esto es que las tasas de crimen han bajado, y Arkham está básicamente vacío ahora. Tengo pruebas de que Batman es Wayne. Primero que todo, desde el incidente en Arkham Bruce no se ha visto. La segunda es la grabación de audio filtrada que sí es real, mostrándola en la cinta mientras una frase interpuesta menciona que no debió haber encontrado esto. Después de lo visto, queda claro que está tomando justicia con sus propias manos de una manera extrema y violenta, además de que aclara que él decidirá el destino de la ciudad. La siguiente y última cinta publicada hasta ahora muestra la interrupción de las señales de televisión para entregar un mensaje. Ha habido un aumento significativo de personas perdidas en las siguientes áreas. Si recibes este mensaje, estás en una de esas áreas. Mantenga todas las puertas y ventanas cerradas y no deje que usted ni nadie salgan solos de su casa, en ninguna circunstancia. Si ve a algunos de estos niños o al murciélago, llame a la policía inmediatamente. Ahora se van a mostrar las personas desaparecidas. Richard Grayson, de 17 años, Barbara Gordon, de 18 años, Stephanie Brown, de 17 y Jason Todd, de 15 años.
La señal se interrumpe y una frase menciona que llegas demasiado tarde. Ellos son familias ahora, mostrando ataúdes al parecer dentro de una cueva. De todas las víctimas, la serie se enfoca en Jason Todd, conocido también como Robin, quien ha experimentado varias muertes y resurrecciones a lo largo de los años. En la historia original, después de su resurrección gracias al pozo de Lázaro, Jason Todd adoptó una identidad diferente y se convirtió en un antihéroe, conocido como Red Hood. La discrepancia en los métodos de impartir justicia provoca enfrentamientos entre Red Hood y Batman, ya que Red Hood adopta un enfoque más violento y letal, influenciado por su traumática experiencia con el Joker, quien previamente lo había asesinado. Debido a que no está dentro de los principios de Batman, ambos personajes entran en conflicto. En este análogo horror, Jason Todd no encuentra la muerte a manos del Joker, sino del Batman corrompido y violento. Este cambio podría alterar significativamente la dinámica de su resurrección, ya que su trauma y resentimiento estarían dirigidos hacia su actual asesino, convirtiéndolo en un posible antagonista contra Batman. Esto es solo una teoría, planteando también la posibilidad de que Batman haya secuestrado personas con el fin de matarlos y resucitarlos para intentar reclutar aliados, desconociendo que alguno de ellos podría convertirse en su futuro enemigo. La historia llega hasta este punto, esperando el lanzamiento de más episodios para continuar con la trama. Quizás ahí podamos descubrir la razón del secuestro de los niños y el por qué dejó vivo al Joker. Esta cuenta también está en la creación de series análogo horror sobre Superman y Flash, los cuales podremos llegar a ver más adelante cuando se publiquen los episodios. Y eso es todo por ahora. Si deseas opinar o teorizar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Morcitine.